nace el celibato, porque es una cuestión básicamente económica. En el Concilio de Nicea se decide que se dé el celibato porque cuando los sacerdotes que tenían familias morían, heredaban a la familia, entonces de esta manera se heredaba a la iglesia. Entonces es algo que inclusive la misma iglesia, algunos grupos de sacerdotes han pugnado porque desaparezca el celibato, y por ejemplo nos quejamos de las modificaciones de las leyes aquí en México, pero el Vaticano hizo una modificación al Código Canónico todavía en la época de Joseph Carol Wojtyła, autodenominado Juan Pablo II, en el que, por ejemplo, dentro de las cláusulas no eliminó el celibato, ni siquiera se puso a discusión, pero además estableció el silencio sobre los casos de pederastía. Entonces es lamentable que este hombre, que mucha gente admira y que hasta santo ya es, al parecer sería el santo de los pederastas, irónicamente, ¿no? Y hay que recordar también que todos estos casos de pederastía están documentados desde la época de Juan XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli, y entonces esto ha sido un silencio que qué bueno que hasta ahorita se está abriendo la olla y ver qué es lo que hay. Mucha gente dice que le demos vuelta a la página. Sí, está muy bien, pero primero tenemos que leerla bien y estar bien claros de lo que pasó para no olvidarlo y no seguir repitiendo todas estas atrocidades. Es cuanto. Gracias. Yo brevemente respondería la pregunta que me hace directamente. La reforma energética, con la reforma del artículo 25, 27 y 28 constitucional, permite la entrega de los recursos petroleros, agregando la refinación y la petroquímica, pero además el gas y además la energía eléctrica. Es decir, mediante los permisos, concesiones y contratos, empresas privadas nacionales, pero sobre todo extranjeras, que son las que tienen la tecnología y el capital, se beneficiarían como una parte de la renta que actualmente Pemex entrega al erario. Para dejar un ejemplo que ustedes ya conocen, prácticamente el 40% de todo lo que gasta el gobierno proviene de Pemex, es el principal contribuyente, con todo y corrupción y dispendio. Con todo y corrupción y dispendio, 40 centavos de cada peso de lo que recibe un profesor de una escuela pública de sueldo proviene de Pemex, es decir, del petróleo. Por eso la reforma energética, además de ser un problema histórico, patriótico y económico nacional, es un problema de carácter económico, comunitario y familiar, porque va ligada a la reforma hacendaria, donde se aplican los impuestos, el gasolinazo, bueno, el incremento de más de 100 productos de la canasta básica, que es una cosa verdaderamente terrible y que revela cómo se quebranta la promesa de Peña Nieto de no subir IVA en alimentos. Ustedes van a la tienda, al supermercado, y no es cierto que subió nada más la comida para mascota y la comida de chatarra. Subieron más de 120, 130, tenemos hasta la lista, pues. Yo luego la ando recitando ahí en las calles y en tribuna para recordarle a la gente lo grave que nos está resultando este grupo de neoliberales. En fin, la pregunta es sobre cómo lo vamos a revertir. La única forma pacífica que tiene el pueblo de México es hacer valer el derecho a la consulta popular. Se legisló la Ley Federal de la Consulta Popular, con muchas resistencias del PRI y también del PAN, pero se logró emitir esta ley, pero se pusieron una cantidad de candados. O sea, son necesarias 1.600.000 firmas. Debiera de bastar la firma como una declaración de voluntad de acuerdo al nombre y el garabato que representa esa personalidad, y sin embargo nos piden todavía 2 números de la credencial del elector, el OCR y la clave del elector. Bueno, ha sido una tarea monumental, de todo el país la estamos haciendo, seguramente lo vamos a lograr. Sabemos que otros partidos están impulsando la suya, pero no confiamos, lo decimos con toda claridad. Yo viví el proceso de 2008, mientras a doña Rosario Ibarra, a Jacob y a Valentina Batres las tenían cercadas los granaderos, a otros 3 diputados nos sacaron a madrazos del Senado de la República. Y mientras nos estaban sacando a golpes del Senado de la República,
la cúpula del PRD estaba negociando los términos de la reforma. Cuando teníamos al pueblo manifestándose en la calle. Había por lo menos 30.000 personas en resistencia cercano al Senado y un grupo importante de diputados y senadores, incluyendo a doña Rosario Ibarra. ¿Cómo vamos a confiar en esa ruta de los otros partidos? Ni doy el nombre, no tiene caso. Ya sabemos quiénes son. El caso es que en Morena, como militante que soy del Movimiento de la Regeneración Nacional, se está planteando la ruta de la consulta popular como la única forma pacífica. La otra, y siendo poco laico, ni Dios lo quiere, es la advertencia que el EPR dio de calificar como blancos militares donde existan instalaciones de empresas privadas extranjeras que estén haciendo explotación de los recursos energéticos nacionales. Yo prefiero la consulta popular, porque estoy seguro que el pueblo tiene clarísimo el robo del siglo que representan estas reformas de carácter energético. Y perdón si me extendí, pero quería dar la idea como yo la entiendo y compartirla con ustedes. Y le damos la palabra. Bueno, yo respecto a lo que decían de los curas, el ingeniero ya respondió que la Iglesia Católica lo del celibato no lo llevó a cabo porque no querían heredarle a la familia de los sacerdotes. Por eso fue que impusieron lo del celibato, pero es incongruente porque ahí vemos a Marcial Maciel, que murió, y su hija y sus amantes se quedaron con millonadas y millonadas de dólares, tienen grandes mansiones en España y dueñas de muchos negocios. En Guanajuato, en Michoacán, siguen cobrando por los hoteles de lujo que hizo allá Marcial Maciel con dinero de la iglesia, con dinero de los creyentes que ignorantemente piensan que dando limosna se van a ir al cielo. No es cierto. Otra, aparte de que lo hacían para no heredar a las familias, también el celibato no funciona, porque Marcial Maciel tenía 3 mujeres, tenía hijos y se los cogía. O sea, que porque no tienen mujer se andan cogiendo a los niños después. Este güey tenía 3 mujeres y se cogía a sus propios hijos. Bueno, nada más agregar un punto con respecto al celibato. Surgen 2 vertientes, una de ellas ya la dijo aquí el compañero, que es por aspecto económico, pero otra de ellas también es el aspecto espiritual. Un celibato, cuando no está fundamentado en un aspecto espiritual, no sirve de nada. Conozco gente de algunas religiones, porque por religiones hay como arena en el mar. Cuando ese celibato no cumple la función o el objetivo de ayudar a la hermana humanidad, no sirve de nada. Eso es nada más para agregar. Y el otro punto es donde pueden adquirir el ejemplar, lo pueden adquirir directamente en mi página de Facebook, que es Oscar Vicente. Yo quiero referirme a esto que mencionaban sobre la reforma que ya hizo el Senado sobre la lista de delitos electorales. La han reformado para que ahora los ministros de culto puedan en efecto orientar el voto desde los púlpitos, algo que por cierto ya han venido haciendo de manera impune, pero que ahora lo que pretenden hacer es que sea legal, es legalizar finalmente este acto que han venido haciendo ya. Y por eso mismo, y ahí le hacemos un llamado al diputado Gerardo Villanueva, que nos ha abierto este espacio, a estar atento a esta lucha, porque esa iniciativa está aquí en la Cámara de Diputados y todavía podemos detenerla. Y yo creo que ahí, con Julia, y ahora veremos, podremos instrumentar una acción muy efectiva para exigirles a los diputados que no se apruebe esa reforma, ¿no? Eso por un lado, por la pregunta que hacían. Por el otro lado, esto tiene que ver, ya lo decía yo en mi intervención, con la expropiación que han hecho de nuestra sexualidad, pero con la expropiación también que han hecho de la moral, porque la moral son aquellos valores que nosotros los ciudadanos nos damos, y creo que para todos los valores del respeto, la solidaridad, el apoyo, el compañerismo, el trabajo, pues esos son los valores naturales.
pero ellos han venido a crear una otra moral, y esa es una doble moral finalmente, porque nos mandan discursos desde estos púlpitos de cómo deberíamos de ser y comportarnos, cuando ellos hacen completamente lo contrario. Entonces, por eso es que es importante esta iniciativa. Y también quiero decir que en relación a la Comisión de la Familia, en efecto, hay un senador, José María Martínez Martínez, que por cierto alguien por ahí le dijo, cuando él se atrevió a decir que solamente hay un tipo de familia, la familia nuclear de mamá, papá e hijos, que entonces los casi 30 modelos de familias, de acuerdo a los antropólogos sociales que hoy en día se reconocen, no existen. Una familia de personas que se han divorciado y que se vuelven a casar, una madre soltera, un padre que se queda con sus hijos, una madrina que tiene que educar a un ahijado, un hermano mayor que tiene que educar a sus hijos. Para ellos, ese tipo de familias, y por supuesto las familias integradas por personas del mismo sexo, las familias homoparentales, no existimos. Entonces, ese atentado, decía yo, cuando él se atrevió a lanzar esto, alguien por ahí le dijo, oiga, pero usted es Jesús Martínez Martínez, o sea que usted es producto del incesto. Pero eso nos obligó a promover una acción, y de nuevo le pedimos al diputado Villanueva que nos apoye con esto, una acción para exigir que ese senador sea desaforado. Porque hoy en día la lucha que hemos venido dando los diferentes grupos sociales, hemos logrado que se tipifique la discriminación. Y lo que él está haciendo con ese dicho es desconocer a otras familias, minimizarlas, excitar a la violencia, entonces en contra de esas que para él no son familias, y eso mismo tampoco no lo podemos permitir. Y yo quisiera terminar con dos últimas cosas. La primera, hacerles un atento llamado, incluso a nuestra querida Julia, porque cuando yo los escucho hablar de los jerarcas católicos, lo hacemos con estos nombres rimbombantes que ellos se dan. Y perdón, estamos en un estado laico, y la ley los reconoce como ministros de culto, punto. Si ellos en sus instituciones se quieren dar esos títulos rimbombantes que se dan, es problema de ellos. En un estado laico son ministros de culto, punto. Y la última idea con la que yo quisiera terminar es que, por supuesto, y yo lo dije también en mi intervención, somos respetuosos de las religiones, somos respetuosos de aquellos que profesan una religión, somos respetuosos de la creencia en Dios, y reconocemos a ministros de culto que se conducen con ese mismo respeto. Y por lo mismo, pues yo hago ese llamado también, ¿no? Porque finalmente vivimos en una sociedad multicultural y cada quien decide si quiere creer o no en una religión y en cuál creer. Y eso merece nuestro total y completo respeto. Así es. Gracias Jaime, gracias Oscar, Julia, Ernesto, a todas y a todos ustedes por estar aquí presentes. Estaremos pendientes de esto, Jaime, como de todos los temas. Tú sabes que el debate se dará, la posición se fijará. Aquí hay una mayoría abrumadora que nos ayuda a entender dos cosas, que tenemos la razón, pero que hay que sacarla del ámbito clandestino. Con todo el canal del Congreso, la cantidad de gente que se entera de los debates en este país es mínima, casi nadie. Por eso estamos en una dinámica en el movimiento de estar en la calle. Es más, hasta lo agradezco porque la gente en la calle nos hace caso, nos pone atención, y aquí a lo mucho que logramos es cuando mencionamos a Peña Nieto, pues es algún chiflido, alguna descalificación. Pero miren, el objetivo, el propósito de esta reunión creo que se ha cumplido. Me ha dado gusto escuchar los testimonios, las manifestaciones,
apoyo y algunos testimonios que me dejan en verdad conmovido de nuestro compañero hondureño. Bienvenidos todos. Por ahí está la bandera palestina que ojalá se anime a desplegarse el día de hoy. Alto al genocidio. Alto al genocidio. Totalmente de acuerdo, y nuestra solidaridad con el pueblo poblano, que qué desgracia de gobernadores. Juicio a Moreno Valle. Amigas, amigos, podríamos pasarnos todos los días con una lista de cosas que han estado sucediendo. Sigamos trabajando, cada quien en su frente. Jesús Fernando tiene formatos para firmar si alguien está de acuerdo en usar la consulta popular. Jesús, levanta por favor el folder con los formatos. Si alguien nos quiere ayudar, nos va a dar mucho gusto. Y otra vez agradecer, Ernesto, muchas gracias, Julia, Jaime, Oscar, estamos concluyendo el evento y muy agradecidos por la presencia de este ejemplar auditorio. Para poder impedir la reforma que quieren imponernos por lo de los ministros de culto. Respeto al Estado laico, que respeten los derechos de todos. No podemos permitir que la Iglesia Católica participe en cosas de política. No queremos partidos de la Iglesia Católica, porque es regresar al oscurantismo y es volver al medievo. No lo podemos permitir. Que Dios los bendiga y muchas gracias por haber estado aquí. ¡El Papa lo persina! ¡A que Dios la asesina! ¡El Papa lo persina! ¡Bravo! Como llegamos al final de... Gracias, señor diputado. Mira, algo tiene que cada 15 minutos se votaba. Creo que tiene una limitante de que cada 15 minutos de grabación. Hay que configurar la extensión o el embellecimiento. Estaba pendiente de cada 15 minutos aplicarle de nuevo. Pero sí, yo lo tuve. Gracias. No, ¿de qué? Yo nunca tuve que ir a la escuela. Mi madre trabajó 40 años con esta hija, ¿no? Paso por todo por la colada donde vivo y todo. Lo primero que me llama la atención es esta escuela de la educación gratuita laica. Por algo es eso, ¿no? El problema es que nos olvidamos.